Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, asignatura Administración Pública, profesora Guadalupe Aybar Cebrero, equipo 2, alumnos Cosmes García Carmen, Fabián Morales Yehú Israel, Martínez Ferrer Ivón y Reyes Rodríguez Carla Cecilia. Tema 5. La Administración Pública Federal en México. 5.1. Escritura y contenido de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La administración interna es una síntesis histórica de desarrollos precedentes que comprende la estructura de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Nos permite entender la manera en que trabajan las secretarías que coadyuvan al desarrollo de la administración pública en nuestro país. Dentro de sus antecedentes nos encontramos con el reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal de 1821, las bases de organización política de la República Mexicana de 1843, las leyes y secretarías del Estado de 1917, hasta llegar a la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del año de 1976, estando en la presidencia el licenciado José López Portillo. Fue un suceso importante para nuestro país y hasta ahora no se ha visto un proceso igual para una ley reglamentaria. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es una ley reglamentaria del artículo 90 constitucional. En el artículo 1 de dicha ley se establecen las bases de la organización de la Administración Pública Federal y que puede ser centralizada y paraestatal. Así vemos que el Ejecutivo Federal trabaja con los organismos centralizados y paraestatales. La administración pública centralizada es una manera de concentrar el poder en nuestro caso, el presidente de la República tiene el poder y lo puede delegar a través de las secretarías, la Oficina de Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados que integran la administración pública centralizada. Dentro de la administración pública centralizada nos encontramos con la Oficina de la Presidencia de la República, una oficina que buscaba apoyar al presidente en cumplimiento de sus tareas, y vemos a las secretarías de Estado que le ayudan al Poder Ejecutivo Federal a realizar su trabajo. La Secretaría tiene su fundamento legal en el artículo 26. Dentro de las Secretarías de Estado nos encontramos con la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Se encarga de supervisar el funcionamiento. Otras secretarías para evitar la corrupción y de trabajar con honestidad, transparencia, congruencia, honradez y eficacia. Y nos encontramos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que maneja el recurso económico de nuestro país. Vemos también a la Secretaría del Bienestar, que tiene como objetivo erradicar la pobreza en nuestro país y lo logra a través de la generación de empleos. Nos encontramos con la Secretaría de Turismo, que se encarga de vender a nuestro país como un lugar bonito para que vengan a visitar los turistas y crean mecanismos para que se sientan cómodos en nuestro territorio. Dentro de la Administración Pública Centralizada nos encontramos con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que revisa y valida los decretos que se someten a consideración del presidente, y vemos los órganos reguladores coordinados en la materia de energía que nacen a partir de la reforma constitucional de 2013, que administra una nueva política en esta materia. En el artículo 90 constitucional se establece la administración pública paraestatal y el reglamento de la Ley Federal de las entidades paraestatales. En el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que los organismos paraestatales tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, y que encontraremos 6 tipos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nace de un análisis que busca los resultados y regula la intervención del Estado en el desarrollo económico y social, considerando una buena administración de recursos, rediseñando la estructura y adecuándola a la realidad en la que estamos viviendo, y nunca dejar atrás las necesidades de los ciudadanos. Las secretarías de Estado están representadas por el Gabinete Presidencial, que integran la denominada Administración Pública Federal.
el Poder Ejecutivo Federal del Gobierno es ejercido por el Presidente de la República. El Presidente está facultado para nombrar y remover a los miembros del gabinete, así como crear entidades al interior de este para la atención directa o específica de asuntos de interés público. Los miembros de su gabinete, cada uno del cual es titular de una Secretaría de Estado, que a su vez tiene a su cargo un ramo de la Administración Pública Federal. Sin embargo, la creación de nuevas secretarías, la validación de las políticas desarrolladas e incluso el nombramiento de algunos funcionarios está sujeta a la determinación del Congreso de la Unión. Los titulares y estructura del gabinete serán responsables del diseño, aplicación, evaluación y garantía de las políticas públicas en materia de gobernabilidad, entre otras áreas de responsabilidad del gobierno federal. La organización de estas dependencias y las atribuciones que cada una tienen están fijadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal de acuerdo con la Ley Orgánica y la Carta Magna. Las secretarías son su principal componente, pero estas a su vez tendrán adscritas, además de sus órganos internos, a dependencias federales, organismos descentralizados y empresas paraestatales, teniendo a su cargo diversas carteras de interés público, como la Oficina de la Presidencia de la República, Ministerio Público Federal y las Secretarías en México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Energía, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Cultura, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Secretaría de Relaciones Exteriores. La Administración Pública Federal Centralizada forma de organización administrativa en la cual los organismos de la administración pública, específicamente las unidades, se ordenan articulándose bajo un orden jerárquico a partir de un titular o poder ejecutivo con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la acción y la ejecución. Dentro de la Administración Pública Federal Centralizada tenemos dependencias, algunas de ellas las integran la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, lo que también viene siendo la Contraloría General, entre otras. De la Administración Pública Centralizada del Distrito podemos tener algunas que son como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Medio Ambiente. También podremos tener la Contraloría General, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, entre otras que se observan en la diapositiva. Dentro de la Administración Pública Federal encontramos implicaciones de la organización. Estas hacen referencia a una unidad de atribución de nombramiento, decisión, mando, supervisión y resolución de conflictos que recaen en el titular de la administración pública, también en diversos órganos o unidades administrativas, en distribución del trabajo y especialización de funciones. También tenemos una relación de jerarquía y también tenemos relación de coordinación entre otros órganos o unidades. República Federal Paraestatal. De acuerdo al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal se divide en centralizada y paraestatal. La administración centralizada es el modo de organización de la administración. Las decisiones tomadas por un poder único, en este caso se refiere a una autoridad, que bien puede ser una persona, el conjunto de personas o una organización. En México tenemos el caso del presidente de la República. Al referirnos al término paraestatal,
es importante conocer que es una actividad que se puede llevar a cabo por particulares, pero que también puede ser ejecutada por empresas de las cuales es el propietario único o mayoritario. En el caso de ser mayoritario, se poseen acciones que superan el 50% de su capital sobre la empresa y cuentas con derechos. En el caso de las minoritarias, el gobierno es propietario de un menos del 50% del capital y hay un representante que regula todas las acciones. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Dentro de ella está el sector paraestatal, integrado por organismos descentralizados, empresas de participación estatal, mayoritaria y fideicomisos públicos. El sector paraestatal descentralizado está formado por la Administración Pública del Distrito Federal, por la que se crea a través de una ley o decreto una unidad administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gestión para cumplir con su objetivo específico relacionado con el interés general. También tenemos un concepto legal, que son órganos descentralizados las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea estructura legal que adopte, creadas por decreto del jefe de gobierno o por la ley de asamblea legislativa. Dentro de ello tenemos la extinción de organismos descentralizados. También tenemos el sector paraestatal, en el cual en la mayoría, como su nombre lo dice, participan empresas estatales. Y tenemos empresas públicas sin fines de lucro. Como su nombre lo dice, ellas no buscan un beneficio económico o obtener reembolsos de sus ganancias o inversiones. Tenemos un concepto legal en el cual hace mención que son empresas de participación estatal mayoritaria de la administración pública del Distrito Federal, las sociedades de cualquier naturaleza en las que el gobierno del Distrito Federal o una o más de sus entidades paraestatales aporten o sean propietarios del más del 50%. Tenemos un segundo concepto que se hacen o asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles en las que de la mayoría de los socios sean dependencias o entidades de la administración pública del Distrito Federal o servidores públicos. También tenemos características de las empresas públicas. Estas nos ayudan a diferenciar en su mayor parte de lo que viene siendo la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El capital social es aportado por el Estado, una de sus características. La otra sería las actividades de la empresa es vigilada, supervisada y controlada por el Estado. El objeto social es prestar un servicio público, administrar bienes propiedad del Distrito Federal o producir bienes y prestar servicios. El sector paraestatal, dentro de ello tiene un tema muy importante que es el fideicomiso público. El concepto legal es que el fideicomiso es un contrato normado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuyo artículo 381 dispone que por virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinado a fines de lícito y determinados. Dentro de ello tenemos también un concepto. El fideicomiso es el contrato por el cual la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal, afecta a determinados bienes, en efecto o en especie. El fideicomiso también tiene elementos, como lo son únicamente la Secretaría de Finanzas puede fungir
como fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal. Uno de sus elementos es que no se requiere de su señalización para la existencia del fideicomiso. Los fideicomisos públicos de la Administración Pública del Distrito Federal tienen una relación de el sector con el fideicomiso. Un ejemplo de ello es el Fondo de Desarrollo Económico, que está ligado con la Oficialía Mayor. Otro podría ser el Fondo Mixto de Promoción Turística, ligado con el sector de turismo. Las delegaciones son unidades políticas administrativas regional que lleva a cabo todas las atribuciones del Distrito Federal dentro del territorio geográfico de la propia delegación. Las delegaciones, conforme al párrafo tercero del artículo 2 de la Ley de la Organización de la Administración Pública del Distrito Federal, en las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública contará con órganos políticos administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno. Tenemos órganos autónomos y algunas de las características de ellos son que la autonomía es el eje únicamente a través de ley se determina la existencia de un órgano autónomo. Otra es que la independencia de los poderes son locales. Nombramiento de integrantes compartido entre poderes ejecutivo y legislativo. Algunos listados de órganos autónomos son como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tribunales electorales del distrito.